Señor, queremos el día de hoy venir delante de ti a rogarte que tú extiendas tu mano sobre nosotros y nos enseñes, nos hables a través de tu palabra, Señor. No solo queremos oír cosas de ti, en verdad quisiéramos oírte, oír tu voz, tu consejo, tu exhortación, tu corrección, tu consuelo. Extiende, Señor, tu espíritu hacia nosotros y que este tiempo pueda nuestro corazón recibir aquello que tú tienes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 4. A partir del capítulo 4 pasamos a una nueva etapa de la carta, de esta profecía, de este libro de profecía. Los primeros 3 capítulos estuvieron enfocados en el profeta en particular, su vida como un ejemplo de lo que está sucediendo en el corazón de Dios y lo que Dios quiere hacer. Y a partir del capítulo 4, lo que vamos a ver entonces es ya mensajes proféticos directamente hacia el pueblo, que son de alguna manera, digamos como que los primeros 3 capítulos son las fotografías que Dios quería que viéramos, y del 4 en adelante es el texto que está debajo de las fotografías. Son lo que Dios quiere decirnos a través de esas imágenes que vimos las semanas pasadas. Y el día de hoy vamos a ver una escena muy fuerte. Pero déjame comenzar. El capítulo 3 es cortito, pero voy a empezar desde el versículo 4 del capítulo 3, porque Dios le dice a Oseas esto: muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿No? Hay un juicio que Dios está trayendo. Dice que la nación va a ser deportada, no van a tener autoridades. Y eso es algo muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, las razones del juicio están en el capítulo 4. No todas, pero sí hay razones fundamentales en el capítulo 4, razones por las cuales Dios está trayendo este juicio a su pueblo, a gente que Él ama, pero que Dios es consistente. Al que ama, Dios disciplina. Entonces, capítulo 4 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Esta es una especie de juicio. Entonces, son los cargos que Dios está trayendo contra Israel. Imagínate una corte de estas como se ven en las películas, en la que está el acusado y ahora se van a presentar los cargos contra ese acusado. ¿Cuáles son los cargos de Dios contra el acusado, que es el pueblo de Israel? Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Los primeros 3 cargos son estos: no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y estas 3 cosas están completamente enlazadas. Es decir, verdad, misericordia y conocimiento de Dios. La de abajo, el conocimiento de Dios, es de donde se desprenden las anteriores. Dios está diciendo: no me conocen, no me conocen, no saben quién soy. Y de alguna manera Dios está diciendo: el conocerme afecta su vida y su conducta. No dice conocimiento acerca de Dios, sino conocimiento de Dios. A pesar de que tenían la ley y las tradiciones y los rituales, el pueblo no conocía a Dios. No se parece tanto pues a nosotros, ¿no? Que en tantas ocasiones actuamos como si no supiéramos que lo que hacemos puede molestar a Dios, o le desagrada, o le disgusta, o lo entristece. Y actuamos como si no lo supiéramos. ¿M? Sabemos de Dios, tenemos rituales, tenemos todo, pero actuamos como si no le conociéramos. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay misericordia. Porque si yo no entiendo, no conozco la naturaleza de misericordia que Dios tiene hacia mí, ¿cómo podré tener misericordia yo de otros? ¿Cómo podré tener misericordia de otros si yo no he entendido la necesidad de misericordia que yo he tenido delante de Dios? Es imposible.
Y sin conocimiento de Dios tampoco hay verdad. Cada quien tendría su verdad. Cada quien diría, esto para mí es cierto. Y mi verdad con tu verdad van a encontrarse. Solo cuando hay conocimiento de Dios entendemos que no se trata de tu opinión, mi opinión, tu razón o mi razón. Se trata de la opinión, la razón y la voluntad de Dios. Pero solo existe cuando está a la base del conocimiento de Dios. En Proverbios capítulo 9, Proverbios 9, versículo 10. Mira, en el versículo 10 de Proverbios 9 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Solo conociendo a Dios podemos ser seres inteligentes que entienden la verdad y que entienden la misericordia. Y si no, nomás haz memoria de cómo era tu vida antes de Cristo. No hablo de inteligencia, de conocimientos, ¿no? A lo mejor eras un buen alumno, tenías una buena carrera. No, 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 estoy hablando de inteligencia de vida, poder tomar decisiones sabias. Sin conocer a Dios es imposible. Y ese es el primer cargo. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. ¿Cuál es el resultado de que no haya estas cosas? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No te parece que es como un retrato de la sociedad actual? El perjurio es mentir bajo juramento. Es decir, sí, 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 te prometo que estoy saliendo ya de mi casa y recién te estás levantando. O sí, te prometo. El perjurio es eso, es mentir bajo un juramento. Otras versiones traducen también perjurar como palabras soeces, malas palabras, groserías, pues un lenguaje que no, que no es bueno. ¿Será que la sociedad está así el día de hoy? Mentir, ¿será que hay mentira en la sociedad del día de hoy? Por supuesto, hay tanta mentira que allá es normal, ¿no? Hasta esperamos que sea mentira. Es lógico que la gente miente. Matar, ¿habrá homicidios en nuestra sociedad del día de hoy? Hurtar, ¿habrá robos? ¿Habrá adulterio? Y dice que todo eso prevalece. La palabra prevalecer es romper el límite, es pasar un límite, es cruzar los límites. La sociedad entera, porque no hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, no hay verdad, está viviendo lo que tú ves en las noticias todos los días, el día de hoy. Homicidio tras homicidio se suceden, uno tras otro, no hay descanso, uno tras otro, uno tras otro. Verso 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y pareciera que parte de esta realidad de pecado que hay en la sociedad humana afecta la naturaleza. Y así ha sido desde el principio. Cuando Adán pecó, ¿te acuerdas en Génesis? Dios le dice a Adán, tú vas a sojuzgar la tierra, tú vas a gobernar la tierra, tú estás para enseñorearte de la tierra. Pero Adán peca y al pecar arrastra a toda la creación a la maldición. Toda la creación. La tierra ahora dará su fruto, pero va a costar sudor. Antes salía así nomás. Va a haber espinos y cardos. La creación está bajo maldición. Y quiero decir esto pues con mucho respeto, o por lo menos con respeto. ¿Ok? Eh, a veces se ha colado en la iglesia, que en el mundo exista, no me sorprende, no me sorprende. Pero que se cuele a la iglesia sí me sorprende, me llama la atención. Y se ha colado a la iglesia una especie de espíritu ecologista, ¿no? De hay que cuidar la naturaleza y, no sé, y
no me malinterpreten, creo que hay que cuidar la naturaleza. O sea, creo que hay que ser responsables, creo que no hay que desperdiciar el agua, creo que hay que poner la basura en su lugar, creo que hay que reciclar, creo que hay que separar la basura. O sea, creo todo eso, ¿va? Pero no hay ningún esfuerzo ecológico que pueda arreglar el mundo porque el problema es el pecado del hombre. Dicho de otra manera, Greenpeace, todas estas organizaciones en pro de la ecología no van a conseguir nada nunca porque el hombre no necesita educación, no necesita reformación. El hombre necesita entender que está viviendo sin conocimiento de Dios, sin misericordia y sin verdad y por eso toda la creación está alterada. ¿Te preocupa el medio ambiente? Qué bueno, predica el Evangelio. Es lo mejor que podemos hacer. La Biblia dice que la creación misma gime anhelando la redención de los escogidos de Dios. Entonces, aguas con deslizarte hacia ese... Sí, o sea, la verdad es que está de moda ser ecologista y yo, sí, pero el mundo no se va a acabar por temas ecológicos, está escrito, no es que Dios dice, y el mundo se acabó el petróleo, se acabaron las abejas o se acabó la capa de ozono y... no, el problema es el pecado en el mundo. Entonces, sí, cuida el agua, todas esas cosas están bien, están correctas y creo que hay que enseñar e instruir a nuestros hijos en eso, sí, pero hay algo más importante, que es el entender que el problema está en el corazón del hombre y para eso solamente el Evangelio. Entonces, esa es la situación de Israel. Están viviendo todo esto, están afectando todo su entorno. No hay conocimiento de Dios, ni misericordia, ni verdad. La sociedad está tal como la vemos el día de hoy ante nuestros ojos, pero no acaba ahí. Versículo 4, y comienza Dios a hablarle ahora al sacerdote. Estaba hablando de la sociedad en general, pero ahora parece que se va a enfocar en el sacerdote, el que tenía que llevar la instrucción, el que tenía que llevar el ejemplo, el que tenía que llevar la palabra. A él le va a hablar. Versículo 4 dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Esa frase y muchas otras, el libro de Oseas es uno de esos libros en que tú lo lees en una versión y luego en otra y dice cosas muy distintas. De todos los profetas es el que se puede hacer lecturas muy distintas, así, o sea, lee el capítulo 4 luego en otras versiones y vas a darte cuenta que traducen de maneras muy dispares, porque el texto es algo confuso en el idioma original. Pero pareciera que aquí lo que está diciendo es que, eh, a ver, no peleen uno contra otro, ¿no? Es tu culpa, no, no se echen la culpa el uno contra el otro, porque el pueblo es como aquel que resiste al sacerdote. El pueblo es como el que resiste al sacerdote. En aquella época el sacerdote podía exhortar y llamar, pero el pueblo le resistía. No, no queremos saber eso. El sacerdote probablemente decía, no pongas ese ídolo. Ah, es que este ídolo es mejor que, o sea, yo adoro a Jehová, pero este ídolo me ayuda. Y dice, no se echen la culpa unos a otros. Todo el pueblo está resistiendo al sacerdote. Pero el sacerdote, dice en el verso 5, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. O sea, el pueblo está mal, pero el sacerdote también. Y el sacerdote dice que tropezará en el día. Porque al final de cuentas, si en la noche tropiezas, pues está bien, no se veía. Pero en el día, caer en el día, ellos tenían la luz, tenían la palabra. En el día tropezarán e incluso los profetas también tropezarán. Y a tu madre, haciendo referencia a la nación de Israel, dice, destruiré. Ah, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Bueno,
Digamos, la respuesta a esa la sabemos. Primero fue la gallina, porque es lo que Dios creó. Dios creó los animales y luego les dio la oportunidad de reproducirse. Entonces, si tenías esa duda, pues la gallina fue primero. Pero, tomando la frase, ¿de dónde surge esto? ¿Una sociedad corrupta engendra sacerdotes corruptos? ¿O sacerdotes corruptos provocan una sociedad corrupta? ¿Dónde se origina? La verdad es que en las dos partes. Porque si decimos que la sociedad que está corrupta ha engendrado sacerdotes corruptos, entonces los sacerdotes no tienen la culpa. Es culpa de la sociedad. Y si lo volteamos y decimos que el problema es que los sacerdotes son los corruptos, entonces la sociedad no tiene la culpa y no podemos. Acuérdate que dice al principio, no se echen la culpa unos a otros. Al día de hoy tenemos iglesias, lamentablemente muchas iglesias que no enseñan la palabra, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una sociedad que ha rechazado la palabra, que ha dado a luz iglesias que no enseñan la palabra, o iglesias que no enseñan la palabra han promovido una sociedad que ha rechazado el evangelio y la palabra de Dios. No se echen la culpa unos a otros, dice Dios. Cada quien tome su propia culpa. Cada quien entienda lo que Dios quiere decirle a cada uno. Porque sí, le está hablando a los sacerdotes, pero en nuestro caso no podríamos decir, bueno, eso es para los pastores. No, no, no. Porque la Biblia dice que a todos los creyentes Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios mismo, para su pueblo. Entonces todos tenemos este llamado y todos podemos estar haciendo esto malo. ¿Qué más? Versículo 6, uno de los versículos más famosos, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, antes de ahondar en eso, que sí, dice, le faltó conocimiento, fíjate el contexto, vamos a leer un poquito más. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no es que te faltó porque no había, sino que lo desechaste. Sacerdote, le faltó conocimiento al pueblo. ¿Por qué? Porque tú desechaste el conocimiento, lo tuviste en poco, lo despreciaste. Por ello, dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando habla de conocimiento, no está hablando de que le falta al pueblo educación, sino habla de conocimiento de la ley, habla de conocimiento del Altísimo, no de que nos faltó educación y que educando al mundo no habrá más pobreza, no habrá problemas ecológicos. No, una vez más, el problema no es la educación, el problema está en el corazón del hombre, el conocer a Dios. Ahora, muchas veces en la iglesia, y tal vez te pasa, tú tienes más tiempo de cristiano que yo, y probablemente sabes mucho más de la palabra que yo, y la entiendes mucho mejor, pero ¿cuántas veces nos pasa que ese conocimiento nos estorba conocer a Dios? A veces tenemos más relación con nuestra Biblia que con Dios. A mí me ha pasado que me encanta la Biblia y es como que Dios quiere hablarme y yo le digo, espérame, estoy leyendo mi Biblia, Señor, no me distraigas, yo quiero aprender, eso está muy interesante, ¿no? Mira aquí la palabra en griego, en hebreo y esto ya la doctrina. Mira, encontré una doctrina como los reformados y los neorreformados y empiezo a conocer y conocer mucho acerca de Dios, de la doctrina, de la palabra, pero cada vez menos conocer a Dios. Eso es lo que dice. Ese es el conocimiento que le falta al pueblo y por lo cual está pereciendo. No es cantidad acumulada de información y conocimiento, sino de conocer a Dios. Algunas versiones traducen esta frase como, mi pueblo fue destruido porque no me conoce. No me conoce. Ahora, también hay algo bueno. No dice que son unos ignorantes absolutos, sino que le faltó conocimiento. Tienen, pero le faltó. Y eso me llama la atención porque entonces hoy, la verdad es que hoy leí mi Biblia, hoy puedo conocer a Dios, pero mañana me falta. Y estoy llamado a conocerle un poco más. Y al día siguiente una vez más. Y al día siguiente una vez más. Y al día siguiente una vez más. ¿Cuánta necesidad hay de que los hijos de Dios
los que estamos, los que conocemos al Señor, permanezcamos en la palabra. No para conseguir y coleccionar datos, sino para conocer a Dios. Dice que por desecharlo van a venir juicios terribles. Perderás el privilegio del sacerdocio y tus hijos van a pagar las consecuencias. Verso 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. A veces pensamos que si tuviéramos un poquito más, podríamos llevar una vida de piedad más clara. No, hombre, es que si yo no tuviera que preocuparme por corretear el bolillo cada día, no, hombre, si yo tuviera, ya no tuviera esas deudas, ya entonces podría dedicarme a leer mi Biblia. Pero en realidad no es un asunto de cantidad de dinero o algo así, porque dice aquí que mientras más le daban, más se apartaban, más se alejaban y pecaban contra Dios. La bendición económica también trae una gran responsabilidad, porque acuérdate que el dinero le pertenece al Señor, todo, ¿no? Dice la palabra que adoremos a Dios con todos nuestros bienes, con todo, Proverbios 3. Pero entonces tú tienes un sueldo modesto tal vez, y eso es lo que tú tienes que administrar para glorificar a Dios. Y cuando tienes ya, vamos a suponer que te sacas un gran premio, tienes 200,000 pesos ahora en el banco, 500,000 pesos, 10 millones de pesos, lo que tú quieras, ahora tienes la responsabilidad de administrar toda esa cantidad. Y eso puede ser un peso para el corazón. Y lo que dice acá es que mientras más les daba Dios a los sacerdotes, más pecaban contra él. Y por eso dice también yo cambiaré su honra en afrenta. Toda la honra que tenían vendrá a ser vergüenza. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Mm? Los sacerdotes, acuérdate que cuando el pueblo pecaba, llevaba un sacrificio y parte de ese sacrificio se lo comían ellos. Entonces él pareciera como que los sacerdotes están diciendo, ay, que peque mucho el pueblo, porque pecan más y entonces traen más sacrificios y nosotros comemos bien rico. Y es terrible em, que podamos sacar ganancia del pecado ajeno. Es terrible, pero sucede. Cuando el corazón se ha alejado de Dios, ya no hay verdad, no hay misericordia, y el prójimo es simplemente alguien a quien puedo yo extraerle unos pesos extra. No importa si sigue en su pecado, con que yo gane más, suficiente. Verso 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. O sea, otra vez vuelve a invertir la idea. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una sociedad la que genera una serie de sacerdotes que están mundanamente corrompidos, o son los sacerdotes corrompidos que han generado una sociedad mundana. Y Dios dice, no importa, a uno y al otro voy a castigar. Comerán, pero no se saciarán. Se parece como el tiempo de la cuarentena, ¿no? Que comes y como me da sueño, me duermo, despierto y me da hambre, como me da sueño y así, y no te sacias y no te sacias. Pero este es un juicio de Dios. Lo que está diciendo es, tu corazón va a estar sediento, tu corazón va a estar insatisfecho. La satisfacción en tu corazón no viene de la cantidad de bienes que posees. Siempre nos parece que sí, pero no es así. No es así. Dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esto otra versión lo traduce como, em, comerán, pero seguirán con hambre, se prostituirán, pero no lograrán nada. ¿Te acuerdas de Gomer? Que dijo, me regresaré a mis antiguos amantes y volveré a ellos. Ellos me daban mi lana, mi lino, ellos me daban mi plata, ellos... Y se regresa y ¿qué consigue? Nada, nada. Y está diciendo, eso van a tener, van a vivir en una vida de insatisfacción. Y aguas, porque van a levantar la cuarentena.
En algún momento van a levantar la cuarentena y todas las empresas nos van a bombardear con todo tipo de productos que pueden hacer nuestra vida más fácil y más y mejor y más bonita y más agradable. Y si en tu corazón hay insatisfacción con lo que tienes y con lo que eres, empezarás a beber y comprar y comprar y comprar y no se llena nada. También eso es parte del juicio de Dios. Esta sensación de que me hace falta un poco más, un poco más. Versículo eh, 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No está diciendo que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio de Dios, no. La palabra juicio ahí literalmente es corazón. ¿Y por qué pone la palabra corazón? Porque en la mentalidad del Antiguo Testamento y en general en la mentalidad bíblica, el corazón es donde radica nuestra personalidad, nuestro entendimiento, nuestro intelecto. ¿Te acuerdas de ese versículo que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? Está hablando que, o sea, tu corazón es el que determina todas las cosas. Hace un par de años, y si no las has escuchado, te invito a que lo hagas. Hace un par de años estudiamos aquí en Semilla Querétaro, en domingos, una serie que se llamaba A Corazón Abierto. Y está ahí en nuestra cuenta en YouTube, escúchala. Y hablamos de la importancia del corazón, de cómo desde niños lo importante no es moldear la conducta, sino el corazón, porque la conducta más adelante puede cambiar, pero lo que está en el corazón es permanente. Y lo que dice acá es que tanto la fornicación, el vino y el mosto destruyen tu corazón, arruinan tu corazón. No quiero decirlo así, pero ¿sabes qué? Te hacen tonto. Tal vez no tonto en el sentido de que no vas a saber hacer ecuaciones, tal vez vas a seguir haciendo eso, pero tu vida se conduce tontamente. Perdón por usar esta palabra, pero no encuentro otra. Se conduce torpemente, si quieres. La fornicación, el vino y el mosto. Vino y mosto hace referencia a dos tipos de vino, uno que es muy tóxico y otro que no es tan tóxico. Pero esas dos cosas, o sea, si tú las permites en tu vida dentro del pecado, están destruyendo tu alma, están destruyendo tu corazón. De él mana la vida y tu vida va a ser terrible. Y lamentablemente lo he visto. He visto a chicos que estaban en el instituto bíblico, que caminaban bien, que iban a buen paso y fueron seducidos por su propia concupiscencia a alguno de estos pecados y el día de hoy están perdidos, hundidos, con conocimiento. Conocieron mucho de Dios, pero no conocieron a Dios. Dice en el versículo 12, mi pueblo, o sea, están tanto en fornicación, vino y mosto, que mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿No? Y cómo, pues, pues, se cree que lo que hacían era tener una especie de leño de madera que tenía tallado de un lado algo y del otro lado otra cosa. Y entonces, oye, el leño, pues me voy a ir a este trabajo. ¿Estás de acuerdo? Psh, lo tiraban y pum, depende de cómo caía y así. Y tú dices, hay que ser bien menso para creer eso. Pues sí, no te digo que su alma estaba destruida, su corazón estaba atontado, pero ahora los juzgamos a ellos así, pero nomás piensa cómo decidías tu vida antes. Ay, ¿qué van a decir si no hago esto? Ay, ¿qué van a pensar si no hago esto? O sea, es más inteligente tirar el leño que estar cediendo a la presión de los demás. Pero es que fornicación, vino y mosto te hacen tonto. La idolatría nos hace tontos. Ok, no voy a volver a decir tonto, creo que hay otras palabras, ¿no? Pero dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. O sea, está hablando aquí, la fornicación es en espíritu, está hablando de, eh,
idolatría, de que están abandonando a su esposo, que es Dios, por aferrarse a estos amantes ídolos. Espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Verso 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron, y está hablando de los altares paganos que habían. Acuérdate que Dios había dicho que había que a él se le sacrificaba solamente en el altar del templo en Jerusalén. Ahí es el único lugar al que se pueden llevar los sacrificios. Mientras que las otras religiones pues eran de más fácil acceso, ¿no? Y te daban, pues tú sacrifica aquí, en tu casa si hay un monte ahí, y todos los sacrificios y la idolatría de la época estaba también ligada a ritos de fertilidad que tenían que ver con el, las sacerdotisas sexuales de otras religiones. Entonces, el pueblo iba sobre las cimas de los montes y sacrificaban e inciensaron sobre collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. O sea, donde sea que se podía, ellos estaban sacrificando a otros ídolos o viviendo en fornicación con estas sacerdotisas, viviendo en pecado. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. O sea, esto que tú estás haciendo va a tener consecuencias que van a tener que cargar tus hijos. No es que Dios está castigando a los hijos, simplemente está diciendo, eso es lo que va a suceder. De hecho, dice el verso 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Es como si Dios dijera, ¿cómo las puedo castigar a ellas si ustedes están poniendo el ejemplo? ¿Qué verán nuestros hijos? ¿Verán que en verdad hemos creído o verán que tenemos una religión muy bonita, muy interesante? ¿Verán que en verdad nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestro esposo es Jesucristo? ¿O verán que es una farsa, que no conocemos a Dios? Pensamos que Dios está limitado a un lugar, pero hay momentos donde Dios no está y hay cosas que a Dios no le importan. ¿Qué pensarán nuestros hijos? Qué advertencia tan grande para los que somos papás el poder entender esta situación. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, acuérdate que la nación estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, que es el reino de Israel, el reino del sur, que es el reino de Judá. Oseas está predicándole al reino del norte, y lo que dice aquí es, si tú, Israel, fornicas, a lo menos no peque Judá, el reino del sur. O sea, está diciendo, "Oh", o sea, si ustedes quieren seguir, ojalá Judá no cayera en esto. Lamentablemente Judá caerá en esto un poco más adelante. Porque dice versículo 15, no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Y aquí hay algo curioso porque dice, ay Israel, no entren en Gilgal. Ay, Judá, no, no caigas como Israel, no entres en Gilgal. Gilgal era una ciudad donde había antes una escuela de profetas. En el tiempo de los reyes había una escuela de profetas. Pero para este tiempo, acompáñame por favor ahí en Oseas, en el capítulo 9, versículo 15. 9:15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí mismo en Oseas, en el capítulo 12, versículo 11, dice, es Galaad iniquidad, 12:11, es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. O sea, hay un montón tras otro montón, los surcos así son. Bueno, así en Gilgal tienes un altar tras otro, tras otro, tras otro. Entonces habiendo sido al principio un lugar de bendición, ahora en un lugar de idolatría.
Y dice, tampoco entren en Bet-Aven. Y Bet-Aven no existe. O sea, el Bet-Aven, la ciudad como tal, no existe en ningún lugar, no es algo real. Es un tono burlón que Dios está usando para referirse a Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y es el lugar donde Jacob descansa cuando está huyendo. Y aquí dice, vio una escalera y dice, esto es casa de Dios, ¿no? Y se llamó Betel ahí. Bet Aven quiere decir casa de vanidad. O sea, ustedes han transformado todo lo que debía ser divino, lo han convertido en vanidad, en una burla. Ya ni digan, vive Jehová, te lo juro por Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Ya ni digan eso. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Y aquí hace una analogía. Dice, como novilla indómita se apartó Israel. O sea, Israel son corderos, pero corrieron como si fueran vacas desbocadas, vacas que están así todas, novillas son como vaquitas chiquitas que salieron corriendo. Y Dios pregunta, ¿los voy a tener que pastorear en el campo abierto? Tú puedes sacar vacas al campo abierto, no pasa nada porque son animales grandes. Y viene, si viene un animal depredador, un zorro, un lobo, una cosa así, pues son animales grandes y pueden defenderse, pero una oveja no. Una oveja no puede ser pastoreada en un campo abierto, se pastoreaban en lugares que tenían ciertas características de modo que el pastor podía cuidar de ellas. Pero Israel ha corrido como vaca, como novilla indómita, de modo que ahora está en campo abierto a merced de que sea comida por los enemigos, y así sucederá. Te dije, Oseas es el último profeta que está en el reino del norte. Durante el ministerio de Oseas, Israel caerá conquistado por Asiria. Verso 17. Efraín es dado a ídolos. ¿Qué es Efraín? Uy. Efraín es el nombre de la tribu más grande del reino del norte. ¿No? Habían 10 tribus, Efraín es la más grande, por eso a veces en la Biblia se llama Efraín a todo el reino de Israel. Bueno, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¡Wow! No encuentro algo más terrible que esto. Que Dios diga, ¿sabes qué? Ahí déjalo. Ya, es lo que quiere. Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 1. Versículo 19. Romanos 1:19. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a conocer cosas, pero nada de, no conocían a Dios. No conocían a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. El aborto no es nada, el aborto no, es como que cortarte las uñas, y un corazón negro, entenebrecido, lleno de tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las culturas antiguas decían, bueno, nos creó una serpiente con plumas, nos creó, y así cada quien tenía sus ídolos y nos reímos de ellos, mira, y no, eran pobrecitos. Pero la sociedad contemporánea ha tomado el ídolo más absurdo de todos, nos creó la nada, el azar, nada. Entonces, el punto más alto del envanecimiento de un corazón entenebrecido, de un razonamiento torcido. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia.
No dice que Dios los empujó a la inmundicia. Es como que Dios está deteniendo, 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 pero hay un momento en que Dios dice, ok, déjalo. Se hace a un lado y con todo el impulso la sociedad se lanza. Y eso es lo que le pasó a Efraín. Y Dios dice, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Ahora, eso le pasó a Israel. Y la próxima semana veremos lo que Dios quiere decir al respecto. No ha terminado el discurso. Lo vamos a dejar acá, pero no ha terminado. Tú y yo no tenemos por qué atravesar eso. O sea, tú y yo no tenemos por qué ver a nuestros hijos y a nuestras hijas corriendo en esta carrera de desenfreno en la que nosotros los hemos empujado. En que nosotros decimos, una copa, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Una cerveza? ¿Qué? ¿A poco alguien se ha muerto con una cerveza? No, pero ningún alcohólico ha empezado de otra manera. Todos los alcohólicos han empezado con una cerveza, una botella, una copa. Nadie empieza queriendo ser alcohólico, solo empiezan con una. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estamos dejándoles una religión o estamos dejándoles un ejemplo, una marca, un camino que cuando tus hijos tengan 30 pueden decir, mi papá a los 30 estaba aquí, ahí están sus huellas, aquí está, eso es lo que le costó dejar? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué está viendo la siguiente generación? ¿Están viendo que conocemos a Dios? ¿Está viendo que en nuestra vida hay misericordia y verdad? ¿O están viendo que somos mentirosos, pérjuros, homicidas, ladrones y adúlteros, y que esto prevalece, y homicidio tras homicidio? Que nos preocupamos por la creación y la ecología, pero descuidamos el evangelio y la piedad. Porque Dios ya abrió una puerta. Porque Dios ya estableció con su sangre un nuevo pacto. Porque nadie puede caminar según el estándar de Dios. Pero si reconocemos nuestros pecados, si venimos delante del Señor necesitados, confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él quiere tener es un cliché, sí, suena cliché, sí, pero es verdad. Él quiere tener una relación personal contigo y conmigo. A través de su palabra, sí, pero no solo conocimiento intelectual, sino conocerle a Él. Así que yo quiero animarte a eso. Quiero animarte a que conozcas a Dios, a que le conozcas, a que leas tu Biblia y le conozcas. Y si tú dices, a lo mejor no sé cómo se hace eso, pues dame chance, vamos a preparar algún material para enseñarte cómo leer tu Biblia y cómo hacerlo. Y estate atento a las redes porque lo vamos a hacer esta semana. Pero necesitas conocer a Dios a través de su palabra. No solo conocer la palabra, conocer a Dios a través de su palabra. Necesitas hacerlo. No te digo necesitas como una palabra, no más. No, no, no. En verdad lo necesitas. Es necesario para ti y para mí. Y si has estado viviendo mal, pues no dejes para mañana el ponerte a cuentas hoy con el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y hoy queremos ver lo que sucedió con esta nación y aprender de ese ejemplo y correr hacia el lado opuesto que ellos caminaron. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos venir delante de ti, postrarnos a tus pies, conocerte en verdad. Por favor, Señor, revélate a nuestros ojos. Por favor, Señor, abre nuestros ojos. Pon en nuestro corazón esta hambre y sed de tu palabra. No dejes, Señor, que nos apartamos. Por favor, Señor, extiende tu mano. Aférranos a tu espíritu y glorifícate de esa manera, Señor. Te lo pedimos, Padre,
En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.